Bueno, muchas gracias. Es un placer poder estar aquí presentando este libro. Gracias a Cristóbal, gracias a Isabel. A Elena, perdona, es que nos acabamos de conocer. Entonces, bueno, yo escribí un quinto libro que viene un poco al caso. Lo que pasa es que como negro, bueno, mulato, porque en realidad aparezco en el libro como autor del libro, y viene al caso porque se llama En Defensa de España, el libro de la Nación Española, En Defensa de la Nación Española, firmado por Gustavo Bueno y Santiago Abascal, porque lo escribí yo. Entonces, dentro pone que lo escribí yo, pero eso lo digo porque además viene aquí a colación de este momento, ¿no? En Defensa de la Nación Española. Yo creo que el interés, vamos, a mí me pareció un libro magnífico cuando me propusieron el prologar el libro de Javier Torrox. Por muchas cosas, por muchas razones, pero una de ellas, primero, por atreverse a dar un giro más de tuerca, que lo explicará él, sobre el asunto. Todo el mundo habla de golpe de Estado, aunque muchas veces para negarlo, etcétera, ¿no? Y Javier Torrox habla de golpe a la nación, que yo creo que es un giro mucho más significativo y además más realista de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y él, digamos, lo dejaré para él. Y creo que, bueno, un poco la idea que yo pongo en el prólogo, se ciñe muy bien a las categorías políticas, digámoslo así. Y en este sentido es geométrico el libro. Es un libro euclidiano, digamos, a la hora de analizar cómo con los instrumentos del Estado, cómo poco a poco se fue haciendo el separatismo, con los instrumentos del Estado para dar un golpe a la nación desde el Estado. Que esto es lo, digamos, realmente profundo del asunto y que es muy difícil de neutralizar. Esto es un poco la idea que dijo bueno, lo que quiera, que a mí me parece que lo significativo del libro está ahí y esto no aparece en otros libros. Es decir que, por decirlo así en plan Blade Runner, en este libro veréis cosas que los hombres jamás creeríais, porque digamos, el análisis que hace no es fácil de ver, ni en el mundo, digamos, periodístico, ni siquiera en el ensayístico. Es decir, da un giro que nadie se atreve a dar, yo creo, y eso es muy importante del libro. Bueno, yo creo que, y ya voy a hablar un poquito, los mecanismos para neutralizar esa amenaza que, con un serio peligro ya de disolución de la nación española, con un serio peligro, porque es una amenaza beligerante, en que el separatismo, decían el nacionalismo, separatista, ya directamente, además, sin ningún tapujo, sin pelos en la lengua, ¿no? Claramente. Antes, más o menos había filtrado con la excusa, ¿no?, de que iban más o menos de farol, o todo el mundo sobreentendía que iban de farol, para sacar rédito desde el punto de vista político, a nivel administrativo, a nivel... entonces que nunca iban a dar el paso de la separación, porque en el separatismo vivían bien. Si dan el paso a la separación, se rompe ese mecanismo, esa dinámica, esa dialéctica que permite el aprovechamiento de las instituciones de Estado para esas oligarquías de determinadas facciones, pues instalarse y vivir más o menos a placer, ¿no? Pero es que no es eso. Es que el mundo del juego ha, digamos, volado, ¿no?, semejante idea. Bueno, por lo menos parece que mucha gente ya no traga semejante idea, ¿no? Ya no es una cuestión de oportunismo ni de mantener, digamos, el separatismo como un mecanismo de aprovechamiento del Estado, ¿no?, sino que es una operación, claramente, una sedición separatista, lo que tenemos delante. Una sedición separatista, no tiene otro nombre. Y las facciones que tenemos delante son facciosos, grupos facciosos separatistas. ¿Y cuál fue la ideaca, si me permite la expresión, de la transición, que parece ser que había que tratar con esta ideaca? Pues sentar en el Estado, al Estado y a la sedición, en el mismo sitio, pensando, pretendiendo que iban a poder a ser compatibles, el Estado con su negación. Entonces, la lógica es aplastante, lo que es el postmodernismo, etc., una serie de movimientos, desde el estructuralismo francés, el mayor, en fin, toda este discurso líquido que dice Bauman, ¿no?, pues vamos a decir líquido, gaseoso, diríamos incluso, ¿no?, pues ha hecho que pues esto se trague
claro, pues, una serie de mecanismos ideológicos, particularmente el de la cultura, que Gustavo Bueno precisamente detectó perfectamente ya en el año 96, bueno, ya antes, Gustavo Bueno estaba hablando de estas cosas ya desde el año 78, tiene artículos hablando, dando la matraca sobre este asunto. La idea de cultura es un mecanismo de raíz alemana, germánica, de la filosofía alemana, es el mecanismo ideológico muy adulador para el personal, creerse de una cultura distinta, ¿no? Y eso se ha instrumentalizado, se ha hecho una especie de ariete con esa idea para destrozar sencillamente la nación, acabar con la nación, y a través, se ha afectado a través de la cultura, utilizando pues el instrumento, como decía Lenin en el Estado y Revolución, el instrumento revolucionario más potente que hay, que es el Estado burgués, digámoslo así, en términos leninistas, ¿no? Es decir, el instrumento del Estado es brutal, ¿no? Tienes fuerzas de seguridad, porque no tienes ejército de momento, ¿no? Ya veremos, lo intentaron, ¿no? Es decir, que lo intentaron, es que vamos, sí. Aquí entre otras cosas este libro, además de ese enfoque que yo creo muy singular, muy sui generis, que no es común ver, también sirve de crónica, realmente, poniendo los acontecimientos en sucesión, realmente es eso, que es el ariete, ¿no? Es que esto los muros de la patria nuestra, de la patria común, la están destrozando con semejante ariete que es el propio Estado, sirviendo de instrumental con todo ese aparataje ideológico que es particularmente pues, el hecho de diferenciar la cultura, todos esos mecanismos ideológicos de raíz germánica, esto también hay que decirlo, de raíz germánica, que se lo ponemos pues, en blanco y tal, tirando a Schiller, a todo lo que es la Hegel y tal. Pero es que ahí está, es el caldo cultivo ese, Herder y Fichte, digamos, es la asociación entre Herder, la idea de cultura de Herder, asociada a el sesgo político que le da Fichte, en los discursos de la nación alemana y en los caracteres de la edad contemporánea, Fichte, es esa idea de cultura que labra Herder y que le da el matiz político a la cultura, un Estado. Ese cada cultura, un Estado, digamos, es el mecanismo ideológico que está utilizando. Entonces, bueno, esta filosofía alemana como instrumento ideológico. Entonces, este libro es un recetario, entre otras cosas también, para defenderse, como un manual, como decían los humanistas, ¿no? Es una especie de enquiridium, ¿no? Para defenderse de esta gente que nos quiere destruir, efectivamente. Así que muchas gracias y les dejo con Javier Torrox. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. También muchas gracias a Cristóbal y a Elena por haber acogido el libro en su editorial. Yo no estoy muy acostumbrado a esto de las presentaciones de libros y estoy quizá un poco nervioso. Pero hay ciertas cosas que me gustaría no olvidar comentar a lo largo de mi intervención, entonces me he preparado una chuleta. Al hilo de lo que venía diciendo Pedro acerca de la importancia de la nación y cómo están atacando la nación, los distintos separatismos con la connivencia y quién sabe si también con colaboración quizá de los distintos órganos del Estado, hay algo que a mí me parece esencial llamar la atención al respecto acerca de la situación actual, de lo que pueda devenir y de lo que es esencial en el momento actual y que se está perdiendo de vista a causa del discurso de los distintos actores políticos. Y esta cuestión es la siguiente. Desde mi punto de vista, la nación es la más importante conquista política de la humanidad, porque la nación es lo que ha permitido trascender la soberanía encarnada en un monarca, en la monarquía, y ha hecho que sean los ciudadanos los dueños de sus propias vidas, que se hayan convertido entre sí en libres e iguales, que todos compartan la misma libertad de forma simultánea, en igualdad de derechos y en igualdad ante la ley. Y esta es la cuestión esencial, porque si el separatismo está atacando a la nación, lo que está atacando es la estructura sobre la que se sostiene este hecho. Este hecho procede, es muy curioso porque esto procede de finales del siglo XVIII, con las revoluciones americanas y lo poco bueno que dejó la francesa antes de convertirse en un absoluto desastre
de terror, corrupción y finalmente cesarismo con Napoleón. Pero si trajo algo bueno la Revolución Francesa en sus inicios, y sobre todo la Revolución Americana, fue la idea de nación, de que todos los ciudadanos son libres, son iguales ante la ley, y que nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. En este orden de cosas, la nación es el sujeto político del que emanan la libertad, la seguridad y todos los derechos de todos los ciudadanos. Si no tenemos nación, no hay ciudadanos. La ciudadanía nace con la nación. Y es curioso porque citaba Pedro los discursos a la nación alemana de Fichte, que si no me equivoco, estuvo desde principios del siglo XIX, 1905, creo eso, o 4. Inicio del romanticismo. El romanticismo acaba de estallar. William Blake empieza ya a escribir en Inglaterra a finales del 18. Es el inicio del romanticismo y esto es una reacción hasta cierto punto a lo que está sucediendo tanto en América como en Francia. El descubrimiento de la nación y de que los ciudadanos se descubren iguales entre sí, con igualdad de derechos y con la misma libertad que ejercen de forma simultánea. Entonces, de este modo, atacar a la nación y a su unidad es atacar a la libertad. Y atacar a la libertad es poner fin a todas las conquistas que ha permitido la nación. Cuando yo hablo de golpe a la nación, es un concepto nuevo. Yo cuando empecé a escribir este libro era en realidad otra cosa la que quería escribir, y a medida que yo iba descubriendo toda la serie de acontecimientos que iban teniendo lugar, pues yo había tenido inicialmente la intuición de que esto había sido más que un golpe de Estado, que se había tratado de un golpe a la nación, pero no manejaba herramientas intelectuales para poder justificar eso, poder desarrollarlo. Traté de encontrar en los clásicos, no encontré absolutamente nada, y me vi obligado, me vi forzado a desarrollar esta idea. Cuando me encontré, como decía antes, que no tenían ningún sostén previo con el que desarrollarla, al ir indagando en todos los acontecimientos, unos me llamaban a otros, esos otros acontecimientos que iba descubriendo, de los que no había tenido noticia previamente, pues me iban modificando la idea general que había tenido inicialmente, y esto me llevó a la conclusión de que esto en realidad había sido un golpe a la nación y no un golpe de Estado, y entendía que el golpe a la nación era de una gravedad absolutamente extrema, porque si un golpe de Estado ataca a lo constituido, típicamente todos sabemos lo que es un golpe de Estado o intuimos lo que es un golpe de Estado. Luego ya definirlo puede ser algo un poco más complejo, los autores no acaban de ponerse de acuerdo, pero mi impresión personal es que un golpe de Estado es una acción de fuerza que ataca al poder que está ya previamente constituido. Sin embargo, la acción de la Generalidad de Cataluña, de la rebelión de la Generalidad de Cataluña, más allá que atacar al poder constituido, no llegó a atacar al gobierno, no trató de derribar al gobierno de Mariano Rajoy. Tampoco trató de derribar los medios de elección del gobierno, que es otra de las formas de lo constituido. Y en ningún momento planteó que el resto de lo que ellos consideraban España, el resto, dejara de ser una monarquía en ningún momento. No lo plantearon. El ataque no fue a lo constituido. Pero sin duda alguna, aquí estaba donde un ataque. ¿Dónde estaba el ataque? Pues mi conclusión era: el artículo 2 de la ley de referéndum que aprobaron el 6 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña establecía: el pueblo de Cataluña es un sujeto con soberanía política. Ahí estaba el golpe a la nación. Esa declaración ya lo habían hecho previamente de forma más o menos similar en otras disposiciones, pero siempre habían sido en resoluciones parlamentarias, en resoluciones también aprobadas en comisiones parlamentarias, pero nunca se había realizado hasta ese momento en una disposición con fuerza de ley. El hacer esto en una disposición con fuerza de ley implicaba que en Cataluña había dejado de regir el Estatuto de Autonomía, evidentemente, la Constitución. Si la Constitución ya no regía, el Estatuto que emana de la Constitución tampoco, evidentemente.
pero sobre todo lo que había dejado de regir en Cataluña era la fuerza constituyente española, de la nación española. Porque si un grupo de individuos de la nación española se habían desvinculado del resto de sus iguales, en tal caso, lo que antes era la nación española había dejado de serlo, porque la nación española se componía de la reunión de todos los individuos que la integran. Si uno solo de ellos se desiguala y reclama para sí una soberanía propia, distinta y separada de la de los demás, la soberanía de la nación previa deja de existir, salta por los aires. Esto lo he tratado de describir en el libro, apuntaba antes Pedro a la cuestión del análisis geométrico, lo he tratado de describir mediante la geometría, creo que con un ejemplo que creo que es muy gráfico, que es que podemos tomar un círculo. Un círculo es una figura geométrica que no tiene partes, es singular, es una unidad. No puedes tomar una parte del círculo y que el resto del círculo siga siendo círculo. Deja de ser un círculo. Entonces, la nación funciona del mismo modo. Si a la nación le separas un grupo de los individuos que la componen y la integran y le dan la fuerza constituyente mediante la cual se crean las Cortes Constituyentes y se da lugar a una constitución en un momento determinado, sea la del 78 o sea cualquier otra constitución, la constitución de la que se trate a este respecto no es relevante. En tal caso, esa fuerza constituyente desaparece porque deja de estar compuesta por los mismos componentes que tenía previamente. Si se han desigualado y crean un sujeto político soberano distinto de aquel al que pertenecían, en tal caso, aquel del que proceden deja de existir, del mismo modo que el círculo ha dejado de existir. Los que se separan están impidiendo a los puntos, tomando de nuevo el círculo, a los puntos que integraban el área del círculo, los que se han ido impiden que esos otros puntos sean lo que eran. Ya no pueden ser un círculo, serán otra cosa, pero no más un círculo. En tal caso, lo que ha sucedido en el momento en el que el Parlamento de Cataluña declaró que Cataluña era un sujeto político soberano distinto al sujeto constituyente español, el sujeto constituyente español se desmorona, se viene abajo. Y esto es algo de lo que ya advirtió uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, que firmó un voto particular en la sentencia al Estatuto de Autonomía del 2006, en la sentencia de 2010, advirtió que si se admitiera que en España hubiera más de una nación, eso daría lugar al desmoronamiento completo del ordenamiento jurídico. Que eso no se produciría de forma instantánea, pero que sería imposible el mantenimiento del ordenamiento jurídico. A este respecto, y ya que estamos hablando de lo que es lo constituido, que es todo aquello que viene recogido en una Constitución, y lo que es lo constituyente, que es lo que crea la Constitución, esta distinción es totalmente crucial y esencial. Porque lo que ha sucedido es que sujetos constituidos, poderes constituidos, como es la Generalidad de Cataluña, que es una institución constituida que forma parte del Estado, se ha rebelado contra la nación. Lo que estamos contemplando y lo que estamos soportando es una rebelión del Estado, desde el Estado y contra la nación. De tal modo que estamos con nuestros impuestos sufragando el ataque del que somos víctimas. Esto es algo totalmente inaudito. Pero inaudito, yo no sé si esto se ha producido en algún momento de la historia previamente, pero es algo asombroso. Y lo más asombroso es que se haya producido mientras los poderes ejecutivo y legislativo se han cruzado de brazos. El poder ejecutivo se ha desentendido por completo de esta cuestión. Todo lo que hacía era poner pleitos en el Tribunal Constitucional y esperar que los señores magistrados del Tribunal Constitucional le resolvieran la papeleta. Y el poder legislativo, que es quizá incluso más asombroso, el poder legislativo teóricamente es el representante de la nación. Es donde está representada la nación. El poder ejecutivo es el que nos gobierna, pero no representa a nadie. Quien nos representa, quien representa a la nación, es el poder legislativo, que es en quien delegamos los ciudadanos, los electores,
la capacidad de hacer las leyes con las que queremos organizarnos y para no pelearnos, para no discutir y para que unos respeten los derechos de otros. Pues en todo el proceso de la rebelión de la Generalidad de Cataluña, el poder legislativo español no ha dicho una sola palabra contra la rebelión. No ha dicho una palabra en defensa de la unidad de la nación de la que emana su poder y sin la que no es nada. El poder legislativo sin nosotros, que somos la nación, ¿qué es? Nada, no existiría. Pues ni una palabra. Hay algo importante también que me gustaría hacer notar respecto a lo que quiero describir como golpe a la nación, y es que para provocar cambios en el ordenamiento existen, en lo constituido existen modos de provocar cambios en lo constituido y en lo constituyente. Para provocar cambios en lo constituido, esto es, en todo aquello que recoja el ordenamiento constitucional, pues existen medios ajustados a derecho, que son los medios de reforma de la Constitución. La Constitución establece, si quieren ustedes reformar tal cuestión que viene recogida en la Constitución, pues tienen ustedes que utilizar tal fórmula o tal otra en función de aquello que sea lo que quieran modificar. Entonces, lo constituido se puede reformar por vía ajustada a derecho o por vía de la violencia, mediante un golpe de Estado. Un acto de fuerza que derribe a un gobierno, que cambie por la fuerza los medios de elección del gobierno, o que cambie por la fuerza la forma del Estado. Sin embargo, lo constituyente no tiene arbitrado medios de reforma. No existen medios de reforma de lo constituyente. El único agente capaz de operar sobre el sujeto constituyente es la violencia. Esto yo sé que puede resultar quizá palabras fuertes o que puedan causar cierta preocupación, pero a la realidad hay que hacerle frente y no esconderse ante la verdad de los hechos. El sujeto constituyente, la nación, no se reforma mediante leyes. No se pueden introducir cambios en la Constitución para reformar a la nación. Los medios de reforma de la Constitución solo pueden ser invocados para introducir reformas en lo que ya está constituido, en la Constitución, pero no para reformar lo que constituye a la Constitución. Eso es imposible. Es un absurdo. Y del mismo modo, más absurdo sería aún que un gobierno pretendiera articular un medio para reformar a lo constituyente. Eso sería aún peor, más grave aún. Si la Constitución, que es lo que constituye a lo constituido, al gobierno, no puede reformar a lo constituyente, menos aún puede hacerlo un gobierno, pero bajo ningún concepto. Y pretenderlo sería constitutivo de exactamente lo mismo que ha realizado la rebelión de la Generalidad. Un golpe a la nación, porque estaría golpeando y realizando un acto de fuerza contra las libertades, los derechos y la seguridad física de todos los ciudadanos que integran la nación. No quiero alargarme demasiado, pero tampoco quiero que se me pasen cosas que quería comentar. Sí, esto es importante. ¿Qué es, hablando de la Constitución, qué es una Constitución? ¿De dónde surgen las constituciones y por qué surgen las constituciones? La primera constitución escrita fue la de los Estados Unidos. Luego, posteriormente, vinieron las de Francia en la Revolución Francesa, pero todas ellas perseguían un objetivo. La razón de ser de las constituciones tenían un objetivo muy claro, que era someter al poder para impedir que los poderes ejecutivos, el poder omnímodo enorme que tienen, pudieran llegar a ejercerlo arbitrariamente. Y mediante una constitución sometían a ese poder para forzarlo y obligarlo a seguir unas determinadas reglas del juego. Entonces, lo que hace una constitución de este modo es proteger a cualquier individuo ante cualquier eventualidad y protegerlo incluso del gobierno. Si una constitución tiene la fortaleza que tiene que tener una constitución y se cumple como debe cumplirse una constitución, que debe cumplirse las 24 horas del día, todos los segundos del día,
El cumplimiento de una Constitución no es jamás optativo del gobierno. Un gobierno no puede decidir, bueno, esto que dice la Constitución, hoy me lo voy a pasar por alto. No, no. La Constitución tiene que cumplirse en todo momento, porque en un momento en el que no se cumpla la Constitución, ya somos víctimas de la arbitrariedad. Y aquí estamos a expensas de lo que pueda decidir hacer o dejar de hacer el poder que pueda tener esa capacidad de pasar por encima de la Constitución y arrollarla. Y eso es una locura, porque eso es ponernos a todos a los pies de los caballos de ese poder, para que ese poder pueda hacer y deshacer lo que quiera. Y como decía antes, quien constituye a las constituciones es la nación. Es el poder constituyente de la nación. Esto es algo que conviene tener muy en cuenta, porque en la nación, que está compuesta de la reunión de todos los ciudadanos, la titularidad del poder constituyente es colectiva de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y de derechos. En todo delito, cuando cualquier persona comete un delito, existe una víctima de ese delito. Y la ley protege el bien jurídico que el delincuente haya podido traspasar. Entonces, si hay un robo, por ejemplo, yo te robo la cartera, soy un delincuente, tú eres la víctima. Y la ley te protege a ti, el bien jurídico que te protege es el de la propiedad de tu cartera. Pero si alguien da un golpe a la nación, no hay una víctima, o incluso una multitud de víctimas que pueda haber en un delito determinado. Cuando se da un golpe a la nación como el que han dado las autoridades de la Generalidad de Cataluña, las víctimas de ese delito son absolutamente todos los ciudadanos que forman parte de esa nación que ha sido atacada. Porque lo que están atacando es la fuerza con la que esos ciudadanos pueden dotarse de un ordenamiento jurídico determinado, de una constitución determinada. Y esta es la razón por la que un golpe a la nación, yo diría que es el delito más horrendo que se pueda cometer, porque la nación política es, de este modo, el bien jurídico más valioso que existe y el que merecería mayor protección. Antes de acabar, me gustaría dar un repaso muy rápido a la actualidad de la situación, la actualidad de la rebelión y la actualidad que tenemos en estos momentos. Han pasado 2 años desde la rebelión de la Generalidad y desde entonces el Poder Legislativo no ha elaborado absolutamente ninguna ley ni ha tenido absolutamente ninguna iniciativa que dé cobertura a la suspensión de un estatuto de autonomía en el caso de que un gobierno autonómico o un parlamento autonómico ataque a la nación o usurpe competencias del Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo Nacional. Absolutamente ninguna iniciativa al respecto. Estamos igual que estábamos hace 2 años, sin capacidad de reacción. El 155 se aplicó tarde y mal. Probablemente las medidas que se adoptaron al amparo del artículo 155 fueron ilegales. Personalmente, yo no creo que ningún gobierno tenga capacidad para destituir a alguien a quien no ha nombrado, como fue el caso de la destitución, por ejemplo, de Carles Puigdemont. Tampoco creo que el gobierno tenga capacidad para disolver una legislatura en la que no ha tenido ninguna elección, como hizo al disolver el Parlamento de la Generalidad. Yo creo que el artículo 155 no solo se aplicó mal, sino que no era lo que había de haberse aplicado, sino que había que haber recurrido. Por desgracia, la situación llevó a ese extremo al artículo 116, porque lo que exigía la situación era la suspensión del Estatuto de Autonomía. No para castigar a los que habían realizado los actos que habían producido una rebelión, sino para impedir que esa rebelión se sosteniera en el tiempo. Y en estos momentos el Estatuto no se ha suspendido, la Generalidad de Cataluña continúa con la misma capacidad de operar que ha tenido y que le dio capacidad de generar un golpe a la nación. El Parlamento catalán sigue teniendo también las mismas capacidades de acción. Entonces estamos en las mismas. No se ha solucionado absolutamente nada. El artículo 116
tiene sus dificultades. El estado de excepción solo se puede implementar durante un mes con posibilidad de prórroga de un mes más. Y el estado de sitio es entregar el poder al ejército en una zona determinada. Adicionalmente, aprobar el estado de sitio requeriría una suma de fuerzas en el Congreso de los Diputados enorme, que es inalcanzable. ¿Por qué no se han producido iniciativas para crear una reforma que obligue a los gobiernos, no de forma optativa, sino de forma obligada, que los unza a la obligación de suspender un estatuto de autonomía cuando quiera que ese gobierno autonómico de esa autonomía o ese parlamento autonómico de esa autonomía usurpe competencias de los poderes ejecutivo y legislativo, como comentaba antes, o que realice el más mínimo ataque a la nación? En el libro comentaba yo que los separatistas vascos estaban a la expectativa de ver cómo evolucionaban los acontecimientos en Cataluña. Ya están despertando. Ayer aprobaron una resolución en la que hablan del derecho a decidir. Esto fue como empezó más en el año 2010, 2012, por ahí. Bueno, esto empezó antes con Maragall, el PSC, afirmando que es algo que acaba de retomar el PSC ahora también. Recientemente ha habido una información que habla de un documento marco que va a debatir el PSC en su congreso el próximo mes de diciembre, si no me equivoco, en el que se habla de que Cataluña es una nación, que pretenden declarar que Cataluña sea reconocida como nación y que España tenga la consideración de Estado plurinacional. No somos nación, nación ellos. Nosotros un Estado plurinacional, que nadie sabe lo que es. Eso es algo absolutamente desconocido. Y esto ya lo ha hecho antes el PSC. En el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña que aprobó el Parlamento catalán a fin de septiembre del año 2005, y entonces era portavoz del Grupo Socialista en Cataluña Miquel Iceta y viceprimer secretario con Maragall, también Miquel Iceta, en ese proyecto de reforma del Estatuto se establecía en el preámbulo: Cataluña es una nación, Cataluña considera que España es un Estado plurinacional. Esa es exactamente la misma pretensión que acaban de pronunciar el PSC y que pronunció el señor Iceta desde la tribuna de oradores del Parlamento de Cataluña el 6 de septiembre de 2019. Él dijo: nosotros lo que queremos, lo que ofrecemos como solución a esta crisis es que se recuperen los elementos erosionados por el Tribunal Constitucional del Estatuto catalán, o sea, que sea el Parlamento catalán quien establezca las reglas del juego político en España y quien establezca qué es constitucional o deja de ser constitucional. Esto no es otra cosa que arrogarse el poder constituyente español, anular al resto de los ciudadanos españoles y constituirse ellos en exclusiva como sujeto constituyente español. Señores, esto es la vuelta al siglo XVIII, es el privilegio, es volver al privilegio, que la capacidad de decidir el ordenamiento de todos los ciudadanos sea algo en lo que solo tienen voz un determinado grupo de personas, ya sea por razón de nacimiento, por razón de domicilio, por razón de color del pelo o por razón de lo que le gusta desayunar. Eso constituye un privilegio. Eso es inadmisible. Porque un privilegio, y esto es algo que ya lo estableció a los inicios de la Revolución Francesa el abate Sieyès, todo privilegio constituye un atentado a la libertad de todos. Una única persona que tenga un único privilegio está atentando contra la libertad de todos, porque me impide a mí ejercer de forma libre la capacidad de optar a aquello a lo que yo no tengo privilegio y esa otra persona sí lo tiene. Quiero acabar ya con todo esto. Me gustaría simplemente plantear un par de ideas. Yo no pretendo tener soluciones para esta crisis nacional, pero sí tengo ideas de cuestiones que podrían realizarse muy rápidamente. Creo que hay dos reformas esenciales de la Constitución que habría que realizarse a medio corto plazo, a corto medio plazo. Una sería recuperar competencias.
recuperar de forma inmediata para la Administración Central las competencias en materia de educación, de seguridad, justicia, fiscalidad y sanidad. Y otra también absolutamente esencial sería derogar los criterios de proporcionalidad en las elecciones y suprimir la provincia como circunscripción electoral y adoptar en su lugar un sistema uninominal en el que los ciudadanos, los electores, puedan elegir a sus representantes de forma directa por su nombre y sin que haya una sigla interpuesta que imponga un discurso determinado que impida a ese candidato utilizar el discurso que quieren sus electores y defender los intereses de los que son sus propios electores. Pero claro, estas dos reformas de la Constitución lo único que producirían serían cambios para detener la crisis actual. Eso no va a solucionar el problema, en absoluto. Para solucionar ese problema yo creo que habría que adoptar otras medidas que pusieran también sobre la mesa la separación de poderes, que los ciudadanos pudieran también elegir a su gobierno de forma directa y que para elegir a su gobierno de forma directa hubiera una urna y que para elegir a sus diputados hubiera otra urna y que no sean urnas conjuntas y que de esa forma se impida a los diputados que puedan tener los separatistas en Cataluña ninguna capacidad de acción ni de operar sobre la elección del gobierno en España. En cualquier caso, y como dice Insúa en el prólogo, algo que me parece muy interesante, hay que devolver el golpe. Nos han dado un golpe y hay que devolver el golpe. Sí. Y esto, yo añadiría que esto habría que hacerlo con una revolución de la libertad. Y hay los medios para hacerlo, es lo que comentaba antes, estos nuevos medios de elección, volver al 12, volver a los criterios de igualdad ante la ley, de igualdad de derechos, y a partir de ahí empezar a construir de nuevo, de forma civilizada, y que de esa forma yo creo que en no demasiados años, hay quien habla que esto para solucionarlo tienen que pasar 40, 50 años, yo creo que esto se solucionaría de forma más breve. Si después de una guerra civil personas de los dos bandos se estaban casando entre sí, pues yo creo que esto podría tener una solución más breve. Ahora, lo que sí es seguro es que si esto no se le da una pronta solución y no reacciona los poderes del Estado en España, nos vemos abocados a una situación muy difícil porque nos están dejando sin salida. Y como comentaba antes, el único agente que tiene capacidad de operar sobre la nación es la violencia. Si en Cataluña siguen empeñados en atacar la nación y en quebrarla, es muy previsible que acabemos por ver violencia. Ojalá que no suceda así, pero es previsible. Y bueno, nada más.